Hola, ¿qué tal a todos? Les mando un saludo cordial. El día de hoy hablaremos de la arquitectura bizantina. Los conferencistas son Moreno López Yatsiri Zainet, García Roque Gustavo, González Ruiz Elizabeth, Portillo Garrido Andrea Jazmín, Cano Bautista Leslie Judith y su servidor Alvarado Montalvo Brian. Buenas noches, mi nombre es Leslie Cano Bautista y en esta ocasión quiero introducir con un poco del contexto histórico del Imperio Bizantino, que es parte del tema de arquitectura bizantina. El emperador Teodosio, consciente de lo costoso y difícil de mantener la seguridad en la frontera del Imperio Romano, que ya estaba en decadencia, decidió en el año 395 después de Cristo dividirlo en dos partes. La oriental, que fue entregada a su hijo mayor Arcadio, y la occidental, que fue entregada a su hijo menor Honorio. A pesar de que se presentara esta división, se presentaron diversas confrontaciones y problemas entre los hermanos, por lo que en el año 476 después de Cristo, el Imperio Occidente desapareció. El Imperio Oriente, que posteriormente sería denominado Imperio Bizantino, perduró hasta 1453, cuando los otomanos invadieron la ciudad de Constantinopla. Actualmente es la ciudad de Estambul, la ciudad más poblada de Turquía. La arquitectura bizantina tuvo influencias de la arquitectura romana y la griega. Comenzó con Constantino el Grande, cuando reconstruyó la ciudad de Bizancio y la llamó Constantinopla. Fue progenitor de las tradiciones arquitectónicas renacentistas y otomanas. Los edificios que se pueden ver dentro de esta arquitectura aumentaron en complejidad geométrica, ladrillo y de yeso. La piedra puede verse en importantes esculturas públicas y los órdenes clásicos se usaron de manera más libre en los mosaicos. Entre los elementos más importantes dentro de la arquitectura bizantina podemos encontrar los domos múltiples, que son utilizados sobre cada brazo del plan y uno central. Los arcos, que son altos y redondeados, la decoración naturalista en los capiteles de las columnas. Rompen con la convención clásica de Grecia y de Roma. Su decoración cuenta con líneas sinuosas y formas de la naturaleza precursoras del estilo gótico. Los domos acebollados, que son característicos del diseño bizantino ruso. Los mosaicos dorados en su galería son de diseño simple y un inmenso poder. Eran claros, cálidos y daban misterio a las iglesias bizantinas. Y finalmente, la decoración de los hilos rasos de los domos. Bueno, les voy a hablar un poquito de las características de la arquitectura bizantina. Para empezar, encontramos las pechinas, que son elementos arquitectónicos triangulares, circulares o céntricos, por así decirlo. Las pechinas son elementos que soportan las cúpulas, que las vamos a encontrar en gran cantidad. De igual manera vamos a encontrar el ladrillo como principal material constructivo y el uso de mosaicos como decoración en interiores. No sé si ya lo dijeron, pero principalmente la arquitectura y todo el arte bizantino lo vamos a ver regido por la religión y por el emperador de ese entonces. Por lo tanto, su arquitectura la vamos a ver en iglesias o en capillas, por así decirlo. Bueno, como ya había dicho, se van a utilizar mucho las cúpulas, por lo tanto, todos estos elementos arquitectónicos van a tener una altura muy grande y van a contener arcos y elementos de medio punto. También vamos a encontrar columnas y capiteles cúbicos. Los capiteles los vamos a encontrar con diseños naturalistas, esto significa flores y plantas. Vamos a encontrar las arquerías de medio punto o arcos de medio punto, las bóvedas de cañón y en decoración, además de los mosaicos, vamos a encontrar pintura de oro, principalmente en los fondos donde se encuentran los personajes religiosos. Vamos a hablar un poquito de los mosaicos decorativos en la arquitectura. Durante este periodo, como ya dije reiteradas veces, se rige principalmente por la religión. Por lo tanto, no vamos a encontrar más arte
que no sea religiosa y de personajes religiosos, justamente. Se utilizan muchos elementos dorados y de muchos colores para satisfacer el deseo de riqueza, principalmente porque ya dije, se veía regido por los emperadores. Pues bueno, enseguida tenemos lo que son algunas obras que caracterizan a esta corriente. Principalmente tenemos el mausoleo de Gala Plácida, que está construido en Rivera, Italia, a partir del año 425 al 450. En este mausoleo fue enterrada la hermana del emperador Honorio y se consideraba un monumento arquitectónico de transición entre la arquitectura que es paleocristiana y la bizantina. Además de que forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad creada por la UNESCO. Se edificó una iglesia en planta cuneiforme con brazos de una sola nave. De la basílica propiamente no se conserva más que esta nave. Hablando un poco del aspecto arquitectónico, presenta así una planta en forma de cruz griega. De hecho, es la primera construcción occidental que tiene esta forma. Está cubierto con cúpulas sobre pechinas y bóvedas de cañón en los brazos. La fábrica está realizada con ladrillos más gruesos, lo que hacen verse con un aspecto que nos hace pensar que tiene una obra de mano milanesa. Así presenta también robustas arcadas ciegas que enmarcan las ventanas y de manera que enriquecen los aspectos exteriores de los muros. También reside en el interior, como mis compañeros ya lo comentaban, ricos mosaicos de colores intensos, azules, provocando así un ambiente irreal y espiritual. Otra obra tenemos lo que es la Basílica de San Marcos, que originalmente ese edificio debía ser una prolongación del Palacio Ducal. Sin embargo, la construcción de la Basílica de San Marcos inició a partir del 828 y terminó en el 832. Así se realizó para albergar el cuerpo del apóstol San Marcos. Esta basílica fue construida respetando el modelo de dos basílicas de la antigua ciudad imperial de Bizancio, con una planta central con forma de cruz griega, con 5 grandes cúpulas y con una particular mezcla entre el arte antiguo y el oriental. Por último, tenemos lo que es la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, que fue construida en Estambul, Turquía, en el año 532 y terminó en el 537 por los arquitectos y matemáticos Antemio de Trayes y Isidro de Mileto. La iglesia es de una planta cuadrada de aproximadamente 80 por 70 metros cuadrados, con una gran cúpula central que mide 55 metros de altura, lo que la caracteriza su altura muy elevada. Tiene un gran anillo de ventanas y está apoyada en 4 pechinas, las cuales a su vez posan sobre 4 pilares que al estar en el exterior del edificio parece como si la cúpula se sostuviera en el aire. Bueno, el arte bizantino se dividió en 3 periodos, que el primero es el periodo primitivo o la Edad de Oro. Bueno, las 3 son las edades de oro, pero el primer periodo es del siglo V al IX. El segundo periodo es el intermedio o segunda edad de oro, que es del siglo IX al siglo XIII. Y el tercer periodo, que es el tardío o tercera edad de oro, que es del siglo XIII al siglo XV. Bueno, en el periodo primitivo o primera edad de oro del siglo V al siglo IX, hay mucha influencia de la arquitectura romana. El ladrillo se sustituye a la piedra, los mosaicos sustituyen a las esculturas, las cúpulas se construyen más elevadas y busca eliminar la carpintería. El siguiente periodo es el intermedio, o también conocido como Segunda Edad de Oro, que va del siglo IX al siglo XIII. Este periodo es el más característico, pues en él predominan las iglesias de planta en cruz griega, que básicamente es que las iglesias tenían forma de un signo de más, donde la parte central era la más llamativa o la principal. Además, las iglesias contaban con cubiertas de cúpula de tambor. Esto era que la cúpula estaba postrada sobre una base ya sea circular o poligonal.
En esta etapa, el arte bizantino se expande a los países eslavos que eran Bosnia, Bulgaria, Croacia o Serbia, entre otros más pertenecientes al continente europeo. Además, el oro se establece como un material de construcción únicamente para diseño de interiores. Por último, tenemos el periodo tardío o tercera edad de oro, que va del siglo XIII al siglo XV. En este periodo entra en decadencia el Imperio Bizantino, por lo que su influencia únicamente logra llegar hasta Rusia. En este periodo continúan las iglesias con plantas en forma de cruz griega y las cúpulas de tambor que ya mencionamos, y se incorpora la cerámica vidriada a la decoración de interiores. Estos interiores llegan a ser extremadamente decorados, por lo que se llega a un concepto llamado horror vacui, que básicamente significa miedo al vacío, por lo que es un temor a ver el interior desnudo o en blanco. Y luego tenemos los tipos de templos. En este apartado encontramos las plantas, la cabecera y las naves. En las plantas tenemos que es la basilical, que es una planta alargada y rectangular. La de cruz griega, que es la cruz que todos conocemos. La poligonal. En la cabecera remata en uno o tres ábsides, que los ábsides son la parte abovedada de las iglesias o templos que sobresalen sobre la fachada posterior. Regularmente son semicirculares o poligonales. A ambos lados aparecen dos sacristias, que las sacristias son los lugares donde se guardaban los objetos del culto, como puede ser ornamentos, y una cancela de separación de los fieles y el presbiterio. Por último, tenemos las naves. Son 3 o 5, un piso sobre las laterales, una tribuna abierta por arcos a la nave central. Este será el precedente del triforio gótico y allí se situaban las mujeres. En conclusión, la arquitectura bizantina es sin duda una de las tres grandes fuerzas del mundo de la arquitectura durante la Edad Media de Europa. Como se puede observar en la imagen, esta se caracterizó por su uso extensivo de mosaicos y las cúpulas bizantinas, que daban grandes soportes para la ingeniería del siglo VI. Bueno, para finalizar vamos a mostrarle nuestras referencias que utilizamos para hacer la presentación. Y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.